Bueno, bienvenidos. Yo soy el ingeniero Adriano Parola, gerente comercial de Peri, la sucursal argentina. Bienvenidos a este seminario web de hormigones arquitectónicos que vamos a estar hablando hoy junto con el ingeniero Fabio Pozzi, que es nuestro ingeniero de ventas de la zona del litoral, con amplia experiencia tanto en encofrados como en hormigón. Bueno, primero vamos a aclarar un par de consultas con respecto al seminario en sí. Si podemos poner la siguiente, Fabio. Y está Adriano. Bien, antes de comenzar, si quieren pueden hacer preguntas, la respuesta es sí, por supuesto. Por favor, regístrenlas y serán respondidas luego del seminario. El archivo de la presentación y el video será enviado a través de la página web del Instituto del Cemento Portland. Si por favor luego de finalizado el seminario pueden completar la encuesta de satisfacción y también será enviado un certificado de asistencia para aquellos que lo necesiten. También será una vez finalizado el webinar. Antes que nada, queremos agradecer al Instituto del Cemento Portland argentino por esta oportunidad de poder charlar sobre este tema y en particular al ingeniero Matías Polsinetti. Y bueno, ya damos comienzo a la charla. Fabio. Bueno, buen día, muchas gracias a todos, a ustedes por estar. En la charla de hoy lo que vamos a desarrollar es la parte de hormigones arquitectónicos. Vamos a ir a través de algunos conceptos y aplicaciones y compartir alguna experiencia que tuvimos hoy y estamos teniendo a lo largo de todos los países en la que Peri está presente. Peri es una firma que se funda en Alemania en el año 1969 y su misión es el liderazgo en lo que es encofrado y andamios, siempre buscando la eficiencia del trabajo en la medida de que nuestros equipos tienen la menor cantidad de pieza y buscar que las piezas sean lo más livianas posible. En todos los casos, todos los equipos están acorde a las normas internacionales y locales de los países que está presente. Hay una directriz que es trabajar de manera segura y siempre respetar el medio ambiente, la construcción sustentable. Peri actualmente está en más de 60 países. Hay obras en aproximadamente 90 países que se han ejecutado con equipo de Peri. La firma se radica en Argentina en el año 1996. Algunos de mis datos: yo soy, bueno, el representante técnico de Peri, como lo dijo Adriano. Soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata como ingeniero civil, hidráulico y en vías de comunicación. Y anteriormente estuve trabajando en empresas como Parex, Claucol y Loma Negra. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Es repasar conceptos que tienen que ver con la tecnología del hormigón y en este caso en particular lo vamos a hacer con foco en la terminación superficial. Bien sabemos que el hormigón es una elaboración que se hace, con lo cual un poco es plantear dónde estamos parados en este proceso de producción de hormigón vistos o arquitectónico. ¿Cuáles serían nuestras oportunidades de mejoras o conceptos que podemos reforzar y tener en cuenta a la hora de tener un mejor resultado? ¿Qué tipo de encofrados hay hoy en el mercado? ¿Por qué elegirlo y cuál es el uso adecuado que tenemos? Vamos a brevemente repasar algunas de las normas de diseño y planificación que tenemos en el encofrado, y lo que no podemos hacer es dejar tener muy en cuenta quiénes son los actores intervenientes en la producción de un hormigón visto. El instituto nos ha ofrecido una serie de cursos, de muy buenos cursos referidos a la tecnología del hormigón, así que aquí solamente vamos a hacer referencia a que esto tiene que ver con un actor que es el acopio de la materia prima y el diseño de las mezclas. Recordar que también tenemos que transportar, o en el proceso de transporte hacia la obra vamos elaborando el hormigón.
hay una recepción en obra de ese material hormigón, los controles adecuados de recepción son fundamentales. Luego lo que tenemos que hacer es una manipulación del hormigón dentro de la obra y la colocación en el encofrado es fundamental. Es aquí donde tenemos que considerar cuáles son los equipos, el expertise y la tecnología que tenemos en el punto o en la obra en particular. Vamos a hacer detalle en lo que tiene que ver con los encofrados propiamente dicha, con la superficie de contacto, que es otro actor fundamental, los fenólicos y el desencofrante. No podemos obviar lo que son los factores climáticos del medio ambiente y por supuesto que tenemos el director de obra o el director de producción o a lo que nosotros nos gusta llamar el director de la orquesta. Brevemente, ¿por qué elegir equipos o encofrados industrializados? Bueno, básicamente porque tenemos una reducción de los costos y plazos de obra, se genera aquí un nuevo paradigma en todo lo que tiene que ver con la logística de obra, podemos controlar de manera mucho más efectiva las variables de producción, se genera, como la foto lo está un poco mostrando, se genera una obra mucho más limpia, los equipos están de alguna manera ordenados y paletizados, y eso también redunda en lo que es una seguridad de la obra en general. Cuando hablamos o qué es lo que nos gusta hacer a nosotros es la ejecución de la ingeniería de encofrado, y esto tiene que ver con un gráfico que es en dónde empieza el asesoramiento del encofrado. Arrancamos desde el inicio del proyecto, se hace más intensivo cuando básicamente empieza a entrar el equipo en la obra, ¿sí? Para finalmente liberar el equipo de obra, finaliza el proyecto, pero aún nosotros seguimos trabajando en verificar qué cosas se han hecho bien y en otros proyectos sucesivos que pueden venir. ¿Qué es fundamental a la hora de planificar un hormigón visto? Bueno, partir de la base de que ningún hormigón es exactamente igual a otro, cada pastón tiene sus determinadas características o parámetros. Normalmente lo que se hace el hormigón es recomendar una calidad que tiene que ver con la resistencia a compresión a 30 días. Recordemos que además de la resistencia es necesario indicar cuál es el asentamiento, trabajabilidad, que acá va a ser fundamental, y el tipo y tamaño de piedra. Nuestros reglamentos también ahora hacen mención a lo que es la durabilidad del hormigón, pero poco y nada hacen referencia a lo que tiene que ver con algunas condiciones que nos permitan tener una terminación superficial adecuada. Es decir, que eso lo tenemos que suplir con una coordinación del trabajo en equipo y, por supuesto, que las exigencias del diseñador y del cliente deben ser acorde con una ejecución posible de la obra. Entonces, a nosotros nos gusta decir que en el equipo de hormigón visto tenemos tareas que tienen que ver con la planificación, que es el cliente, es el arquitecto que desarrolla el proyecto, las necesidades que tiene el cliente, y el ingeniero estructuralista, que es el que diseña las estructuras. A partir de ahí pasamos a la etapa de ejecución, en donde básicamente tiene que ver o ingresa el actor fundamental, que es el constructor, en lo que tiene que ver con la manipulación del encofrado, de las armaduras y del hormigón. Aquí es donde hay otro actor importante o socioestratégico, que es quien provee el encofrado y obviamente quien provee el hormigón. Siempre es bueno y es recomendable que exista una tarea de monitoreo a partir de un equipo de un arquitecto y un ingeniero que tienen que ver o conformar lo que es este equipo de hormigón, de arquitectura hormigón visto. Si esto funciona como una orquesta entrando en tiempos y
y con la calidad suficiente, podríamos decir que la calidad demandada por el cliente es igual a la calidad que tenemos en el diseño del proyecto y que en la ejecución logramos un producto adecuado, controlando cada una y todas las variables que están en juego. Vamos a definir algunos conceptos que tienen que ver con qué es un encofrado. Brevemente podemos decir que es una estructura temporaria cuya función es darle forma al hormigón que está en estado líquido. ¿Qué es un hormigón visto? Bueno, es el hormigón que resulta a partir de retirar nuestro encofrado. Todos los hormigones que se ejecutan con un encofrado industrializado de nuestra firma son hormigones vistos. ¿Cuál es la diferencia con un hormigón arquitectónico? El hormigón arquitectónico es aquel que yo hago alguna interferencia de contacto con el hormigón, es decir, hago alguna intervención en el encofrado para lograr un diseño de buña, un patrón de barra pasante o algún volumen o geometría que esté indicado en el proyecto. Fabio, perdón. Sí. Me gustaría aclarar, agregar un comentario ahí. Muchas veces cuando los clientes se acercan a nosotros y nos piden asesoramiento con respecto al encofrado, lo que dicen es que, es decir, el hormigón arquitectónico tiene que ser una especie de mármol hecho de hormigón, ¿sí? No puede tener imperfecciones, no puede tener oquedades, no puede tener juntas frías y eso. A eso nos gustaría comentar. Digamos, el hormigón es un material imperfecto, ¿sí? No se puede lograr un mármol hecho de hormigón, no se puede hacer. Pero como es un material imperfecto, ahí está su belleza, ¿sí? Podemos jugar con esa imperfección para que quede un hormigón arquitectónico. Es decir, un hormigón arquitectónico no quiere decir que es un hormigón que es un espejo en su calidad de terminación, ¿sí? Sino que, como había dicho Fabio, las barras pasantes tienen una determinada modulación, buñas o líneas o uniones o juntas frías se pueden diseñar de tal manera que quede una terminación, como bien decimos, arquitectónica, bella, imperfecta, pero con belleza. Exacto. Gracias, Adriano. Bueno, entonces, traemos esta transparencia que tiene que ver de alguna manera para poder acotar, tal vez en el pliego de licitación o en las discusiones que se hagan previamente, un memorándum que está publicado en Alemania, que lo hace la Asociación de Fabricantes de Cemento, junto con la Asociación de Hormigón y Tecnologías Constructivas, donde, por ejemplo, establece algunas exigencias que tienen que ver con la superficie a realizar. Esto es la porosidad, la uniformidad de tono, la textura, las deformaciones admisibles que tiene que tener, cómo puedo yo tratar una junta fría de construcción, qué condiciones deben tener los fenólicos, la superficie de contacto. Y acá lo que sugiere y a nosotros nos parece importante y no lo encontramos en el mercado es hacer un ensayo de prueba en obra en escala 1 en 1. Muchas veces vemos esto como un gasto, consideramos que es una muy buena inversión que nos permite ahorrar gastos posteriores de reparación de la estructura. Este memorándum, por ejemplo, establece exigencia de terminación superficial. Entonces habla de una baja calidad en sótanos, estacionamientos o edificios comerciales. Habla de una segunda clase de terminación que es con mayor exigencia, que tiene que ver en caja de escalera, muro portante y también hace referencias a obras hidráulicas para tener lo que es la durabilidad del hormigón. Hay una clase que es de mayor exigencia, más elevada, que tiene que ver con edificios culturales, fachada o diseños especiales, y una cuarta que tiene la mayor exigencia, que son edificios representativos o emblemáticos.
Otra cosa que por ahí no lo tenemos detallado en nuestros reglamentos, normas argentinas, pero sí podemos hacer referencia. Nosotros vamos a tomar la norma DIN por la empresa ser de origen alemana, en donde nos establece o nos da algunos parámetros que tiene que ver con cómo tiene que ser la condición de trabajo de un hormigón visto, en particular cuál es la presión del hormigón que el hormigón ejerce sobre los encofrados, qué tolerancias, nos habla de cuáles son las condiciones que vamos a tener en lo que son los fenólicos. Nos hace referencia también a lo que es la colocación del hormigón dentro del encofrado, si lo vamos a utilizar vibradores de inversión o de contacto. Vamos a ir brevemente a ver algunos ejemplos de estas normas. Está muy difundido en nuestro mercado, en nuestra comunidad, que la presión del hormigón es hidrostática. Esta transparencia la traemos justamente para decir que la presión del hormigón no es hidrostática, que la presión que ejerce en el hormigón un encofrado tiene que ver con muchas variables, pero nos gustaría mencionar que en el caso del hormigón, obviamente tiene que ver con la fluidez y la densidad del hormigón. Vamos a tomar un ejemplo de un encofrado que es vertical. Entonces, cuando lo que hacemos es colar el hormigón, básicamente el hormigón pasa de un estado líquido a un estado sólido en un breve lapso de tiempo, pasando por una condición intermedia que el ingeniero Torren, en el curso que dio en el Instituto de Cemento Portland, lo que él menciona es, de alguna manera, decir que es como una pasta dental. No es, o es un sólido que si le ejerce una presión o un esfuerzo de corte se comporta como un líquido. Entonces, el diagrama de presión es bilineal, cuando estoy en estado líquido es hidrostático y luego alcanza una tensión máxima. Esto, más allá de ver la condición de fluidez, lo que podemos ver es que la cohesión interna que tiene el material nos impide tener un diagrama lineal. Vamos a un ejemplo práctico. Las normas DIN lo que establecen es una tabla que están referenciada en los planos de encofrado y que es básicamente una tabla de dos entradas. Yo puedo entrar con la presión máxima que resiste el encofrado o puedo entrar con una velocidad de llenado. En el caso de que el hormigón resista una presión máxima de 75 kilonewtons, 750 kilos por metro cuadrado, voy a buscar cuál es la fluidez que tiene nuestro hormigón. Vamos a tomar un hormigón casi fluido o autocompactante, bajo, y en abscisas lo que tengo es la velocidad de llenado en metros por hora de altura de encofrado. ¿Sí? El diagrama también lo que nos prevé es cuál es la superficie, perdón, cuál es la presión lineal que tiene, hasta cuál es la altura que va a tener esa presión lineal. La otra variable que incide es el tiempo de colocación del material. Esto es, la norma hace referencia desde el tiempo en que toma contacto el agua con el cemento hasta el valor final que tiene de colocación en el encofrado. Otro dato que deberíamos tener en cuenta acá es que si yo tengo un encofrado que el espesor del elemento a hormigonar no tiene incidencia en la presión, no tiene incidencia de manera directa. Si yo tengo un elemento estructural de menor espesor, voy a tener menor volumen de hormigón, lo voy a llenar más rápido y lo que voy a hacer es tener mayor presión en el encofrado. Es decir, que si yo tengo un espesor mayor, por la velocidad de llenado voy a tener siempre menor presión. Ese es un error que a veces se comete en obra y por eso
elementos estructurales de menor dimensión son más fáciles a tener patologías por que se abre el encofrado, ¿no? Una vez que determinamos cuál es la presión que voy a tener sobre una cara del encofrado, en la otra cara voy a tener la misma presión de manera simétrica, con lo cual lo que voy a hacer es poner determinadas barras de anclaje para tomar esas presiones. Estas barras de anclaje normalmente están patentadas, tienen que ver con una patente de la firma Dividac, responden a una norma DIN, y lo que podemos hacer es, sabiendo cuál es la presión que tengo que tomar, según qué diámetro de barra tengo, cuál es la deformación que va a tener esa barra. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver que muchas veces queremos lograr un hormigón arquitectónico y en las barras de anclaje se nos produce una patología que tiene que ver por sangrado o escape de lo que es el mortero de cemento. Y esto normalmente se da por no tener en cuenta cuál es la deformación que va a sufrir la barra o porque tenemos elementos que no son estancos a la hora de resolver ese anclaje. Por último, ya que estamos para hacer mención, los estabilizadores que normalmente se asocian o que tienen que recibir la presión del hormigón, en realidad los estabilizadores lo que hacen es mantener la verticalidad del encofrado, mantener el encofrado en su lugar, y cuando estoy en el proceso constructivo de poner una cara del hormigón, resisten la presión que tiene o que haría el viento en caso de haberlo. Esto también responde a una norma DIN. Deformaciones es una patología muy común encontrar en los encofrados. La forma que nosotros tenemos de abordarlo es la que nos indica la norma DIN y tiene que ver con básicamente determinar cuál es la posición que tenemos los anclajes, la longitud mayor de esas barras de anclaje que vimos en la transparencia anterior. Esa es una variable, y la otra variable, o lo que las normas nos indica, es la exigencia que va a tener esa estructura en función del uso que va a tener ese muro. Si tomamos la situación más exigente, que las número 7, y tomamos una determinada posición de barra, lo que podemos determinar cuál es la deformación máxima admisible que va a tener en el punto de mayor distancia de los anclajes. Con lo cual, las deformaciones también están controladas. Vamos a ir ahora a meternos directamente en lo que tiene que ver con los encofrados. Existen dos tipos de encofrados, podríamos dividirlo en dos grandes características. Una tiene que ver con encofrados modulares. Son módulos en la que el bastidor es metálico y la superficie de contacto es madera. Originariamente ese bastidor metálico era de acero, posteriormente evolucionamos a reemplazarlo por aluminio, y la última tecnología que existe es que tanto el bastidor como la superficie de contacto son polímeros reforzados. Cada uno de estos sistemas modulares lo que hace o lo que varía es la dimensión del panel, la cantidad de anclaje, porque lo que variamos es la capacidad o la presión que pueda resistir. Estos módulos tienen, como dijimos, distintas medidas, tienen distintos pesos, y esto tiene que ver con la manipulación que voy a hacer del encofrado en obra, si lo voy a hacer de manera manual o cuento con una grúa dentro del sitio de la obra. A la hora de decidir cuáles de estos sistemas modulares vamos a utilizar o a elegir, no solo lo hacemos con los elementos de izaje que tenemos en obra, sino también viendo la cantidad de pieza o la capacidad de producción que tiene el encofrado en obra. Los encofrados modulares
tenemos que diseñar de alguna manera la estructura para que esto surja. Si bien tenemos como limitante que los módulos son fijos y de distintas dimensiones, podemos de alguna manera modificar lo que son las etapas de llenado, de manera de elegir o darle mayor facilidad al diseño de las juntas entre paneles en la fachada. En este caso, que tenemos un muro de frente con muros transversales, podemos elegir hacer una sola llenada o directamente hacer en dos etapas, hacer el muro de frente y posteriormente llenar lo que son los muros interiores, y eso lo que nos implica es cuál va a ser la terminación o mejor dicho, el diseño de las juntas que voy a tener entre paneles, como el caso de la fachada que estamos viendo aquí. Obviamente que los paneles, el bastidor metálico protege el borde del fenólico. Es fundamental y después lo vamos a tocar al tema. Quiere decir que en la impronta o en la junta de ambos paneles nos va a quedar una impronta que tiene que ver con la junta de los paneles y el elemento de fijación del fenólico al bastidor. Un dato no menor y fundamental a la hora de tener en cuenta los sistemas de encofrado es cuál es el elemento de unión entre paneles. Nosotros tenemos una brida de unión conocida como cocodrilo en la obra, que tiene tres letras, la identificamos con tres letras y es básicamente el término en alemán de que junta ambos paneles, los alinea y obviamente le da estanqueidad, sella la junta. Es común ver en obra que cuando no tenemos estanqueidad en la junta o no queda bien ajustada esta brida, que se hace simplemente con un golpe de martillo, lo que se genera son fugas de mortero, generando una patología de sangrado por falta de estanqueidad, muy común de ver en obra. En esto lo que queremos mostrar es que los paneles modulares de última generación, que tienen que ver con polímero reforzado, son paneles que se manipulan de manera manual, lo puede hacer una persona. El panel sirve para ejecutar elementos verticales y luego con un determinado cabezal podemos realizar los elementos horizontales. Cuando digamos, tiene un determinado vida útil el panel, lo que hay que hacer con unos tornillos es retirar el fenólico de polímeros y reemplazarlo y seguir trabajando. En los hormigones vistos que podemos lograr con estos encofrados modulares, bueno, hay un arquitecto japonés que trabaja mucho con esto y lo que hace es un hormigón visto diseñando cuáles son la ubicación según los tamaños que tienen los paneles y cuál es la junta pasante que queda en cada uno de esos paneles. Aquí tenemos el otro hormigón visto, que lo estamos ejecutando con estos paneles modulares, y lo que nos queda aquí es ver que evidentemente se hizo en dos etapas distintas, con dos hormigones distintos, y eso es lo que nos da un cambio de coloración, básicamente. Esta obra se hizo en Mendoza con encofrados modulares, es hormigón visto y tiene un premio nacional en donde vemos cuál es la terminación superficial y cuáles son el diseño de barras pasantes que se adoptó. En contraposición con estos elementos o encofrados modulares, tenemos los encofrados que no son modulares y que nosotros podemos diseñar la medida y la disposición de las barras. ¿En qué consisten? Es en en un fenólico con unas vigas peri, y en función de la presión de diseño que yo haga, lo que voy a hacer es colocar determinada cantidad de correas en altura.
o determinadas cantidades de barras horizontal y completan el panel, obviamente, una plataforma de llenado y los estabilizadores. ¿Cómo es la junta de Perdón, estos Fabio, paneles? perdón. ¿Sí? ¿Podrás volver una transparencia para atrás? Ahí estamos, Adriano. Bueno, como vemos en la transparencia, y siguiendo con lo que dijo Fabio, como vemos en la transparencia, lo que también podemos tener es un diseño particular de la posición, no solo de las barras en cantidad y posición, sino también del fenólico. Las dos imágenes de la izquierda que vemos en el frente tienen el fenólico puesto de manera horizontal y en la imagen de la derecha está puesto de manera vertical. Es decir, que esas posiciones y esos cortes de fenólico, este sistema vario, que es el que nosotros manejamos, nos da esa versatilidad de poder diseñarlos de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a la vista que tengamos que definir de la fachada o de la estructura que querramos hacer, ¿sí? En contraposición con los paneles modulares, que los paneles modulares son caprichosos, entre comillas, porque las posiciones de las barras y de los fenólicos y de las uñas están definidas por el módulo del panel que ya está, obviamente, dimensionado. ¿tá? Esto nos da más versatilidad, más juego, más creatividad en el momento del diseño de la fachada o de la estructura que querramos realizar. Perfecto. Bueno, ¿cómo es el ajuste o la unión de ambos paneles? Bueno, nosotros tenemos una perfiles metálico, en su interior pasa una regleta que se ve en amarillo aquí, y luego lo que hacemos es colocar dos cuñas metálicas, ¿sí? Que lo ajustamos directamente con un martillo. Entonces, estas cuñas metálicas lo que hacen es juntarnos los paneles, alinear los dos paneles contiguos y corregir si hubiera una diferencia en la alineación de esos paneles. La alineación lo ajusta a menos de 5 milímetros. ¿Cómo es el desencofrado? Bueno, tomo estas dos cuñas, las corro a otra posición y también luego con un martillo y un golpe de martillo lo que hace es desencofrar de manera suave y ordenada para no dañar el material. Existe un sistema de unión entre paneles que es un sistema que nos permite hacer un ajuste entre 40 centímetros y 1,20 m, y esto tiene que ver con generar alguna ventana, por ejemplo, de llenado del hormigón. Estos ajustes cumplen exactamente la misma condición de dejarnos la superficie bien plana como lo harían dos paneles contiguos. Aquí lo que vemos es que en la unión de dos fenólicos se hizo una intervención de manera de lograr un hormigón con determinadas características. Esta sería una posibilidad, un ejemplo. La otra posibilidad es de alguna manera generar alguna impronta en el encofrado, en los fenólicos, de manera de dejar algunas buñas saliente o rehundida según el diseño de arquitectónico lo requiera. Una de las condiciones que no es una limitante para el encofrado, pero sí tenemos que planificar antes de empezar a hormigonar, cómo es el encuentro de los elementos verticales con horizontales. No es una limitante del encofrado, es decidir dónde voy a dejar la junta de hormigonado. Y una vez que decido esto, diseñamos el encofrado para el tal fin. En este caso lo que puedo hacer es llenar la etapa 1, que es el tabique inferior, la losa y posteriormente el tabique que continúa en el piso siguiente. Lo otro que puedo hacer es directamente generar un diente y dejar solamente una sola uña de unión y
insistimos con que el encofrado se diseña a partir de la necesidad de proyecto de obra. ¿Qué es fundamental? Lo que hablamos con anterioridad, sellar la junta, porque lo que tenemos son hormigones cada vez más fluidos o autocompactantes, y eso hace que se nos escape el hormigón y nos genere una patología de chorreado. El tratamiento de la junta es fundamental para evitar esas patologías. En el caso de juntas verticales de construcción, el tratamiento es exactamente lo mismo. Existen diferentes variables que podemos abordar desde el punto de vista del encofrado. Diríamos que lo que hay que poner foco es cómo sellamos la junta para evitar la pérdida el tratamiento de la junta para evitar la pérdida del material fino, del mortero del hormigón. Cada vez que se diseñan estos encofrados, obviamente que se hacen cada uno de los planos de montaje de cada panel en función del detalle del muro del proyecto arquitectónico. Estos paneles se pueden montar muy fácilmente en obra, en un espacio reducido, o se pueden montar fuera de la obra, en un taller, y llevarlo al sitio de la obra ya cada uno de los paneles. Bueno, el encofrado siempre viene con la posición de las barras, los estabilizadores y una plataforma de llenado para hacer una tarea sencilla y ergonométrica para el llenado de los encofrados. Un tema que aquí es donde verdaderamente nos vamos metiendo en detalle es el tema de lo fenólico. Muchas veces prestamos mucha atención a lo que tiene que ver con el encofrado y restamos importancia a cuál es el fenólico, que en definitiva es la superficie de contacto. Básicamente, tengamos en cuenta que el fenólico, que es madera, según tenga o no revestimiento, tenemos que son de alta absorción, de baja absorción, de muy baja absorción y nula, porque ya en otros mercados existen los que son los fenólicos, o lo vimos recién en los paneles, los fenólicos plásticos. La absorción del fenólico es fundamental a la hora de tener una buena terminación superficial. El espesor y las láminas del fenólico también es fundamental. En definitiva, nos va a dar las características estáticas con las que vamos a diseñar nuestro encofrado, nuestras deformaciones. La absorción de los paneles está ligada a la cantidad de poros que tenga nuestra superficie de terminación. Es imposible, como lo mencionó Adriano, tener una superficie plana sin ningún tipo de burbujas atrapadas. Eso es imposible, el material no lo permite. Otra situación a tener en cuenta en que los fenólicos son material que no es 100% estable porque sale de un proceso de fabricación con una humedad del orden del 10%. Normalmente está estoqueado en el interior manteniendo esa humedad. Cuando llega a obra, la intemperie lo que hace es pasar a una situación de equilibrio con el medio ambiente del orden del 30%. Si el material es de buena calidad, no hay ningún inconveniente, pero lo que sí después nosotros hacemos es ponerlo en contacto con el hormigón, que obviamente es un material húmedo. Entonces, fundamental sellar cada uno de los cantos que tiene el fenólico si es que no viene ya sellado, y en el caso de generar agujeros pasantes para las barras, otra vez volver a sellar. ¿Esto qué le da? Más allá de la terminación superficial que podamos tener a posterior, es la durabilidad que tiene el fenólico. Dijimos recién que el fenólico es un material que va a estabilizarse con las condiciones de humedad del medio ambiente. Muchas veces lo que sucede es que lo traemos del proveedor a la obra, aún no se estabilizó, no llegó a su punto de equilibrio, y lo que hacemos es colocarlo en el encofrado, es decir, que rigidizamos esa placa
y ahí es donde aparecen determinadas deformaciones como la que estamos viendo. Otra situación a tener muy en cuenta, si bien hoy con el uso de hormigones autocompactantes pierde preponderancia lo que es la cuantía o la cantidad de armadura que tenemos. Es común ver determinadas patologías que en la base de los encofrados, por imposibilidad de tener un buen llenado o una buena vibración, no quedan las superficies adecuadamente determinadas. Otra situación que se ve muy común en obra, que es muy económica y de mucha preponderancia a obtener buena superficie, es el curado del hormigón. Esta foto nos gusta traerla acá porque aquí el encofrado estaría haciendo o cumpliendo una parte de curado del hormigón, pero siempre debemos de alguna manera considerar o proteger la superficie que no lo está haciendo el encofrado. O si retiramos el encofrado, normalmente estamos tratando de retirar a veces los encofrados 48 horas posterior del llenado, bueno, ahí hay que prestarle mucha atención a lo que tiene que ver con el proceso siguiente, que es curado del material. Un tema que en las obras se le resta mucha importancia, pero que es fundamental, es el desencofrante. Aquí básicamente nos gustaría decir que tenemos desencofrantes que generan una superficie, una discontinuidad para poder desmoldar, tienen un efecto físico que tiene que ver con una propiedad hidrofóbica de repeler el agua y generar una película que nos permita desencofrar. Hay otros desencofrantes que además de la condición o de las propiedades físicas, le adicionan un componente químico que son ácidos grasos que reaccionan con la alcalinidad del cemento para generar una superficie de interrumpir la hidratación específica, de manera que nos queda lo que la bibliografía dice un jabón de cal. Cuando desencoframos, eso se visualiza, es como que queda un polvo blanco y que si el desencofrante es de buena calidad, no genera ningún residuo posterior al desencofrado. Más allá de la calidad del desencofrante, lo que tenemos que ver es dosificar la correcta cantidad de colocación. Entonces, aquí es donde la viscosidad del líquido desencofrante es fundamental porque es lo que nos permite, nos da la facilidad de poner una cantidad, una dosis, una cantidad adecuada en la superficie de contacto. La dosis del desencofrante es directamente proporcional a la capacidad de absorción que tenga ese fenólico. Y más allá de todas las condiciones o recomendaciones que haya, la prueba del dedo, de pasarle el dedo para ver si la dosificación es justa, es la que nosotros vemos y recomendamos a diario. Dosificar la cantidad de desencofrante en el fenólico es fundamental y para eso debemos buscar lugares adecuados, con herramientas adecuadas. Es común ver que el hormigón que el encofrado ya está puesto y ahí lo que hacemos es colocar el desencofrante de manera que la fuerza de la gravedad acá lo que se encarga es de distribuir de manera irregular el desencofrante y los que finalmente tenemos son patologías a partir de esto. Una operación tan sencilla y tan simple nos puede complicar bastante. La calidad o la cantidad del desencofrante hace que muchas veces no sea la adecuada y quede de manera remanente en la superficie o directamente cuando hay un agente químico que
de baja calidad, lo que genera son determinadas patologías que son muy difíciles de reparar. Queremos mostrar Perdón, aquí Flavio, algunos ya, ¿sí? perdón. Como para terminar, un comentario más con respecto al desencofrante. Lo que siempre recomendamos en las obras es tratar de ponerlo, de colocarlo en el encofrado lo más cerca posible del momento de llenado. ¿Por qué digo esto lo más cerca posible? Porque si lo ponemos con mucho tiempo de antelación, todos sabemos que las obras es un lugar sucio, entonces puede ser que si adhiera polvo en la superficie de contacto, que es retenida por el desencofrante, y después eso se ve en la superficie de hormigón terminada, ¿sí? Ahora también es lo más cerca posible, enfatizo el posible, porque obviamente tiene que estar en relación a la coordinación de tareas. O sea, uno va a hacer, por ejemplo, una losa que es vista, tiene que poner el desencofrante antes de poner la armadura, entonces, bueno, ahí va a estar unas horas expuesto, por eso enfatizo lo más cerca posible de, el hormigonado. ¿Mm? Perfecto. Bueno, como algunos ejemplos queremos traer, esta es una obra en Alemania, en Ulm, donde se utilizaron los mismos paneles que vimos recién, el sistema Vario. El fenólico se fabricó de manera especial de 12 metros de altura y esta es la superficie que podemos conseguir. Las barras han sido, obviamente, siempre son pasantes y se han enrasado los agujeros que quedan. Este es un crematorio en la ciudad de Berlín que se ha hecho con encofrados modulares en donde se han diseñado la ubicación de los paneles y las barras pasantes. La foto nos trae, o nos gusta ponerla aquí porque además se ha considerado un adecuado curado del hormigón, y en la derecha lo que ponemos es cuál ha sido el detalle de la terminación entre la junta entre paneles y de las barras pasantes. Este ejemplo es un ejemplo de diseñar un encofrado no modular, el sistema Vario. Es un tabique en un museo en Roma de 15 metros de altura, de 150 kilonewton por metro cuadrado de presión. Por eso se observan la cantidad de barras que tenemos en la parte inferior. Y aquí podemos ver la distancia entre cada una de las vigas. Estas vigas que tenemos nosotros tienen 6 metros, pero vienen un elemento de unión que nos permite seguir manteniendo las propiedades estáticas que tiene el material a partir de esta junta de unión. Siempre hablamos de lo que es el sistema del cofrado. Cuando trabajamos en altura, lo que tenemos es una plataforma que puede ser de trabajo o puede ser una unidad trepante. La diferencia radica en que lo que hacemos es conectar el encofrado a la plataforma y queda toda una unidad de trepado. El encofrado, la plataforma de trabajo y una unidad de trepante que nos permite ir sellando la junta en el caso que sea un tanque de reserva y que tenga que ser impermeable. Lo que también conforman este sistema es una escalera de zanca que nos permite acceder a los encofrados, y bueno, en esta foto lo que estamos viendo es el proceso que acá ya se hormigonó, esto se está trepando y esto en la posición final que quedaría el encofrado en espera del próximo hormigón. Bueno, esta foto es una escuela que las exigencias que tenía de proyecto para esta columna, que era en una triple altura, de una forma bastante rara que tenía, el encofrado tenía que ser sin anclaje y de aristas vivas, la superficie tenía que ser lisa y mate con pocos poros. Acá lo que tuvimos que definir es cuál era la placa fenólica que íbamos a utilizar. La trama de junta estaba establecida por el arquitecto y el hormigón fue autocompactante por la gran cantidad de armadura que tenía. Entonces, acá está el plano de diseño, acá lo estamos ejecutando.
estas barras pasantes que toman la presión del hormigón están por fuera del elemento estructural porque era condición de diseño que no tenía que quedar ninguna barra. Y acá finalmente lo que tenemos es la estructura final o la forma, la superficie final que resultó, y las juntas fueron las que estableció el diseño, el arquitecto. Aquí lo que queremos compartir con ustedes es una pila de un puente en la que la forma no es una limitante, ni la altura, que las vigas se pueden utilizar de manera vertical con las correas de manera horizontal, o viceversa, las vigas pueden ser horizontales y las correas de manera vertical. Siempre que existe un encofrado, existe un asesoramiento técnico y existe una tarea de ingeniería que confecciona toda la documentación necesaria para hacerlo. Están las tablas de presiones, es decir, está la velocidad de llenado, están las plataformas o superficie de apoyo del encofrado propiamente dicho. Aquí, además de la presión del diagrama bilineal que ya vimos, lo que vamos a tener a estar inclinado es un esfuerzo distinto por el esfuerzo de la gravedad. Y en el encofrado no solo que vamos poniendo una serie de datos, como son los puntos de anclaje, vamos a hacer esta en una etapa, esta tongada, más esta, posteriormente esta y esta. Acá están en otro color el gráfico de las siguientes hormigonadas. Siempre los encofrados tienen que ver con una plataforma de trabajo donde el operario puede hacer las tareas de armadura o de llenado sin ningún tipo de inconveniente. Por último, nos gustaría compartir esta, que es una obra que se hizo en Buenos Aires, la sede del Banco Central, el arquitecto Foster. Lo que vemos es una cubierta de forma irregular y de espesor irregular que se tenía que ejecutar por encima de 3 niveles que tenía el predio. Esto es el interior ya terminado, en donde están los distintos niveles. Ahora vamos a ir a la cubierta final. Y este es un detalle de cómo terminaron los hormigones vistos desde los tabiques, la columna y la losa. Un poco antes de pasar a ver la foto final, lo que se constituyó salimos de un nivel de apoyo del nivel 0 y fuimos hasta un nivel 286 y 1586. Entonces se construye una armadura donde podemos ver que evitamos poner evitamos el uso de equipos innecesarios. Se genera una plataforma donde finalmente se hacen unos puntales de alta capacidad de carga para ir copiando la superficie regular que tenía la cubierta. Estos eran los planos, esta es la foto de la ejecución en la que quedó. Bueno, aquí sin duda no hubiese sido posible si todo ese equipo que armamos, esa orquesta, ha estado paso a paso y en cada uno de los tiempos necesarios para llevar adelante esto. La cubierta, acá se utilizó un fenólico, obviamente recubierto con melamina de espesor 4 milímetros para poder darle la curvatura necesaria que tenía, y sobre esto lo que se pusieron son unas fajas para copiar este rehundido que tenía el hormigón. Lo que estamos viendo aquí, que los estabilizadores, que dijimos que tomaban carga para el viento en un tabique, aquí lo utilizamos para de alguna manera darle forma a esta superficie irregular. Bueno, finalmente, las consideraciones finales a esto es decirle que la probabilidad de cometer errores es parte directa o indirectamente de todos los que participamos en un proyecto, que a través de esta charla, del asesoramiento previo, del asesoramiento en obra, lo que tratamos de hacer es de acercar prácticas e ideas preventivas
a fin de evitar esos errores, que es posible obtener un hormigón visto. Y por último, nos parece que las consideraciones finales imprescindibles y necesarias, que a veces la bibliografía no lo dice, es el trabajo en equipo, festejar la vida, festejar los buenos resultados, y como le dijimos que Peri está desde antes del proyecto, también estamos en condiciones con herramientas para acompañarlo en esta etapa. Así que estamos a disposición, queremos agradecerle y cada una de las consultas serán respondidas a la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos. Adriano. Muchas gracias.